Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Tengo un hándicap notable para los que estuvierais en la sesión de Miguel Marías, y es que ir detrás de Miguel Marías es siempre complicado en la vida, porque lo explica todo muy bien y además ha sido para muchos de nosotros un referente de la gente que hemos hecho crítica, hemos escrito sobre películas. Y lo que me pidió Jesús es que, bueno, explicara un poco mis experiencias críticas, cómo llegué a la crítica, qué pienso yo de la crítica, etc. Y luego, bueno, pues creo que lo lógico es abrir un tiempo de coloquio y que me preguntéis de la crítica o de lo que os dé la gana, faltaría más. Yo nazco de alguna forma a la crítica en los años 60, en un colegio aquí de Madrid, el Colegio Maravillas de los Hermanos de la Salle. Este era un colegio relativamente liberal para la época, pero sobre todo muy volcado en términos de cultura. Y todos los jueves, entonces teníamos vacaciones los jueves por la tarde, y los sábados estudiábamos hasta las 6:30 de la tarde en el colegio, pero todos los jueves había la misa habitual, el recreo con el bocadillo, y después había una sesión de cine documental o científico, y una vez al mes para los alumnos de cuarto de bachillerato en adelante, es decir, desde los 13, 14 años hasta los 17, se proyectaba una película, el famoso Cineforum, que dirigía un crítico, José María Pérez Lozano, crítico de extracción católica, y el colegio nos, de alguna manera, entre comillas o sin comillas, nos obligaba a participar en los coloquios, pero sobre todo en cada clase escribíamos una crítica obligatoria, nada de una cuartilla, lo que se nos ocurría, una crítica a lo que pensábamos de la película. Luego lo teníamos, escogía el cura de turno o el profesor de turno a 3 o 4 de la clase o 5, nos hacía leer allí en público, y luego a continuación había un debate, había pues este no tiene ni idea, pues este sí, a mí no me ha gustado, etc. Las películas, como os podéis imaginar, eran películas todas muy sesudas, muy de esto. Es verdad que, por ejemplo, pues allí volví a ver El hombre que mató a Liberty Balance, que era una cosa rara para ver en los cineforum, pero había películas como Romeo y Julieta en las tinieblas, una película checa de Jiri Weiss, si no recuerdo mal, películas de Bergman, las películas que de alguna forma motivaban un debate alrededor del cineforum. Yo no tenía especial predilección por nada, pero había una especie de revistilla a ciclo hostil en el colegio, y luego otra que salía cada trimestre, y como yo era de letras, pues el cura dijo: a ver, quiero que alguien escriba de cine. Y como me dijo, para eso pues voy a dar revistas. A mí me pareció muy bien, entre otras cosas porque la portada de las revistas aparecía Ursula Andrés, Brigitte Bardot, etc. Y yo vi que aquello pues podía tener un interés bastante notable. Luego había las revistas, yo un chaval de 15 años no me enteraba absolutamente nada, porque hablaban de traveling, de planificación y de cosas por el estilo, no me enteraba de nada, pero bueno, ahí tengo las revistas Film Ideal, que eran aquellos, ¿no? Y bueno, pues de ahí vas pasando a hablar con gente. En aquellos años la verdad es que el cine era muy importante para nuestras vidas. Mi amigo García dice que el cine es una vida de repuesto, por lo menos para unas cuantas generaciones. Es verdad que ha sido una vida de repuesto indiscutiblemente, para lo bueno y para lo malo. Y es que había pocas cosas más. Entonces, los que nos gustaba el fútbol, pues íbamos al fútbol. Y aparte del cine, pues o de leer los libros que podías y esas cosas y tal, no había más. El cine entonces se transformaba en algo ciertamente pues muy importante, y poco a poco iba invadiendo tu vida, y empezabas un poco de forma autodidacta a ver quién es este John Ford, quién es Bergman, por qué es tan importante un director, y esto del guión qué es. Y el crítico formó un grupo de cine, José María Pérez Lozano, alias El Pérez, y bueno, pues alrededor de ese grupo de cine pues te ibas interesando en cosas, y luego yo creo que es algo muy importante. En aquellos años hablábamos muchísimo de muchas cosas, incluido de política, de literatura, de todo, pero sobre todo hablábamos mucho de cine. Era una cosa característica después de los años ya 70, por ejemplo, que salíamos de ver una película y nos paseábamos por todo Madrid hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana solo hablando de la película, discutiendo, etcétera, y bueno, pues yo creo que eso era muy gratificante. Leía revistas, entonces había
una revista que salía muy intermitentemente, que era Film Ideal, muy en la línea de los Cahiers du Cinéma, de Truffaut, Romer, etc. Y luego había otra mucho más combativa políticamente, que era En nuestro cine, donde escribía Miguel María, por cierto. Bueno, había por ahí, estaba Fotogramas, pero nosotros Fotogramas no lo consideramos una revista seria, propia de cinéfilos y de esas cosas y tal. ¿Para qué vamos a decir? Nosotros teníamos que ver películas en el más absoluto de los desórdenes, porque, claro, recuperar las películas antiguas, ahora se compra uno un DVD, Blu-ray, las cadenas de televisión, las filmotecas. La filmoteca había cerrado y no había ninguna posibilidad de ver películas, ¿no? Con lo cual, alguno que iba a un festival de cine, etcétera, ¿no? Bueno, así poco a poco te dicen, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Empiezas a escribir y ya, pues yo desde la primera crítica que hice en el año 65 hasta ahora, actualmente soy el crítico de cine del diario Expansión, pues llevo escribiendo pues la tira desde entonces. He ido a festivales de cine, he ido 11 años a Cannes, 4 o 5 años a Venecia, al Festival de San Sebastián también, al Festival de Montreal. Bueno, pues he hecho el recorrido habitual, de alguna forma, de un crítico que tiene la suerte de alguna forma que le contraten primero en revistas y luego en un periódico para poder escribir, ¿no? ¿Por qué escribo de cine? ¿Por qué he escrito de cine? Pues yo creo que he escrito de cine fundamentalmente porque me gusta escribir. No he escrito algún cuento por ahí, como no, alguna poesía, se pone a escribir y después escribe una poesía, imagino que muy mal, y se me ocurre publicarla ni de lejos, ¿no? Pero yo creo que a la hora de la verdad, si quieres escribir, el instrumento de la escritura es porque te gusta leer, porque te gusta escribir, y más que comunicar en principio, ¿no? Y luego, pues porque me gustaba hablar de cine, me gusta hablar de cine y me gusta establecer un análisis crítico. Yo de alguna manera también vengo de un bachillerato en el que el análisis de texto era bastante habitual y fundamentalmente porque me gustaba el cine. O sea, me gusta escribir, pero sobre todo me gusta el cine muchísimo, sin ningún género de dudas. Yo crecí en la admiración del cine clásico norteamericano, que en esos momentos estaba prácticamente caput por la retirada o la muerte o la negativa de las compañías aseguradoras para asegurar a los directores más veteranos, pero sobre todo yo crecí con la Nouvelle Vague. O sea, mi admiración era para Godard, para Truffaut, para Chabrol, para Eric Romer, etc. Yo he tenido la suerte de conocer a Truffaut y de conocer a Romer y de establecer relaciones amistosas con ellos, ¿no? Pero yo, el cine en el que crecí no fue el neorrealismo, que es de la generación anterior a la mía, de Juan Cobos, por ejemplo. El mío es la Nouvelle Vague. En cambio, sintonicé poco con el nuevo cine americano, el cine que se hizo en los años 60 y 70, películas esporádicas, pero no entré mucho al respecto. Y después, bueno, pues he seguido en contacto y sigo viendo películas. Veo 2 o 3 películas a la semana y estoy bastante normal, como se ve dentro de lo que cabe, para el cine que a veces se hace y se ve por ahí, ¿no? Miguel Marías tiene, a veces decimos, ¿por qué seguimos yendo al cine? Muchas veces decimos, vemos una película y decimos, no está mal, pero si me hubiera quedado en casa a ver otra vez el Nosferatu de Murnau, pues me lo habría pasado mejor, ¿no? Sigue viendo algo de cine. A mí, además, para mí, ir al cine, tengo que decir que es un acto lúdico, es una fiesta. Es decir, en aquellos años, poder ir al cine era una cosa maravillosa, ¿no? Absolutamente maravillosa, ¿no? Y ya si podías ir a un cine de la Gran Vía de la calle Fuencarral, yo que era chico del barrio de Chamerí, vivía en la Orderita de Bilbao, pues pasabas deslumbrado delante de, sin un duro para entrar, por supuesto, ¿no? Y además eran toleradas para mayores, de estos mayores de 16, de 18 años, ¿no? Y para mí sigue siendo una verdadera fiesta poder ir al cine. La desaparición de las salas de cine para mí es una tragedia personal inasumible, absolutamente inasumible, ¿no? Porque me gusta ir al cine, me gusta ver la película y no me importa que la gente coma palomitas, me molesta más que todo el mundo ande con el móvil, mirando el móvil en vez de la película, alguna vez incluso hablando por el móvil, ¿no? Pero bueno, es una fiesta y para mí escribir de cine es algo muy lúdico, es algo que me produce placer. Me parece que Borges decía que uno escribe para sí mismo, para los amigos y para combatir el paso del tiempo, que me parece una buena definición de lo que es escribir.
Y luego, porque me gusta desarmar el muñeco, o sea, me gusta desentrañar lo que está la película. Al principio, y siempre, ¿no? Das opiniones, a veces, muchas veces superficiales. Después te vas fijando más en la estructura de las películas, ¿no? En el guión. Yo, pese a lo que diga Wikipedia, nunca he escrito guión, he escrito el argumento de una película, Holmes y Watson, de Garci. No sé por qué Wikipedia ha decidido que soy guionista de la película, no lo soy, ¿no? No sé si sería capaz de escribir un guión, pero sí he asistido a rodajes, sí sé lo que es rodar una película, montar una película, porque he asistido a bastantes montajes de películas, y entonces, bueno, de vez en cuando me gusta desentrañar, ¿no? Yo creo que en la crítica hay 3 tipos de críticos. Bueno, o de crítica, para ser más exacto. Uno, el que escribe en periódicos, habitualmente, cuya finalidad básica es informar, dar opinión, pero informar de las películas que están, de los estrenos, de alguna manera. Ahí ese crítico durante muchos años de algunos periódicos, El País, el ABC, por ejemplo, cada uno de su época, tenía una enorme influencia, y ahora contaré una anécdota de José María Pérez Lozano, pero esa influencia yo creo que ha disminuido extraordinariamente. A lo mejor se influye más en cualquier blog o en las redes sociales ahora mismo que los críticos de los periódicos, entre otras cosas porque cada vez se leen menos periódicos, aunque se lean bastante en las ediciones digitales, ¿no? Luego, el crítico especializado que escribe en revistas especializadas, ya escribe con cánones mucho más cinéfilos, por decirlo de alguna forma, y luego están los gacetilleros, que escriben donde escriban, lo que hacen es intentar promocionar una película, por las razones que sean, porque les pagan, porque no les pagan, porque no dan para más intelectualmente, y bueno, yo creo que esos son los tres bloques de gente que nos hemos podido dedicar al cine en ese aspecto, ¿no? Yo, como siempre tengo una formación canónica más tradicional, para mí los mejores críticos que he tenido en mi vida, el mejor, sin ningún género de dudas, era José Luis Guarner, el crítico catalán. Para mí me parecía deslumbrante sus opiniones tan personales, cómo escribía, cómo transmitía la pasión por las películas, a veces de forma incomprensible, ¿no? Decía, ¿cómo le ha gustado a José Luis esta película? Pero bueno, él tenía extraordinaria personalidad y sobre todo escribía con muchísima personalidad. Y me gustaba muchísimo Alfonso Sánchez, que era todo un personaje en la crítica española, que pues en televisión tenía mucho sentido del humor, carraspeaba, tenía un problema de bronquios ciertamente notable, pero tenía extraordinario sentido común para comunicar lo que él veía en la película al espectador normal, al espectador común y normal, ¿no? Y yo en el periódico Expansión, o en las revistas donde he colaborado, o me he contratado, la idea básica que yo siempre he tenido es, primero, creo que me pagan para dar mi opinión. Segundo, la opinión es estrictamente subjetiva y por lo tanto de vez en cuando me llevan a las universidades para decir, y me intentan decir en esos cursos de crítica cinematográfica, no, pero hay un canon. ¿Qué canon? ¿Qué demonios de canon ni nada? No hay ningún canon. Hay criterio subjetivo que, si es posible, se aporta en argumentaciones. Es decir, tú no puedes decir simplemente, creo yo, me gusta esta película. No, tienes que decir por qué te gusta esta película. Algunos lo hacemos más visceralmente, otros menos visceralmente, otros más fríamente, con más distancia. Pero yo creo que si escribes en un periódico como es mi caso, en este caso un periódico económico, como es Expansión, pues evidentemente lo que el lector, los lectores que pueda tener, desean es saber por qué me gusta la última película Isla de Perros de Wes Anderson, por qué me gusta la última película de Cole Queda o por qué no me ha gustado Han Solo. Quieren que yo dé la opinión y luego les argumente por qué me gusta o no me gusta. Y luego yo tengo la tendencia a intentar destripar un poco la película en el sentido de cuál es, desde mi punto de vista, cómo funciona el guión, hasta lo que uno puede prever que puede haber sido el guión de la película, con todas las reservas, ¿no? Y desde el punto de vista del estilo del director. Yo soy de la vieja escuela, yo creo en la puesta en escena, yo creo que un director debe tener un punto de vista, una perspectiva de la película, de cómo lo rueda, de por qué planifica así, y no ser simplemente un ser anodino que coloca la cámara donde podía colocarlo sin más, o pura y simplemente pues un director de tráfico, ¿no? Cada vez hay menos directores, desde mi punto de vista, que tienen una idea verdaderamente cinematográfica de la dirección. Es decir,
que saben dónde colocar la cámara, por qué colocar ahí la cámara, cómo y por qué dirigir a los actores y luego sobre todo cómo planifican una secuencia, por qué planifican la secuencia de una forma concreta y determinada. Entonces cuando descubro, aunque luego se equivoquen en cosas, cuando descubro un director me vale para Wes Anderson, me vale para James Gray o para Kuroeda o algunos otros directores, digo bueno, me gustarán más o menos las películas, pero aquí hay alguien que está haciendo un esfuerzo por que su mirada sobre la película esté impresa en celuloide, bueno, ahora ya en los números digitales correspondientes. Eso es distinto de los libros, cuando yo escribo libros de cine. Cuando escribo los libros de cine, pues ya es absolutamente distinto, depende del propósito que tenga. Yo he escrito un libro sobre la trilogía de la caballería de John Ford y mi interés no era escribir exclusivamente sobre la película, sino cómo cogiendo unos cuentos del oeste, de un tipo muy reaccionario como era James Warren Bella, pero interesante como escritor popular, por decirlo de alguna forma, cómo John Ford coge ese cuento, cómo lo transforma, qué añade a la película y finalmente la crítica de la película. En cambio, el primer libro de cine que escribí, Armas, Mujeres y Relojes Suizos, lo escribí pura y simplemente, pues había muerto mi padre, me encontraba muy solo en el mundo, muy sin armaduras sentimentales y pensé que el cine me ayudaba a sobrevivir y en vista de eso pensé, ¿qué recuerdas tú de una película? Una mirada, un diálogo, un actor, una actriz y sobre eso y sobre la marcha empecé a escribir, pues hoy Johnny Guitar, pues el diálogo en la cocina de Johnny Guitar, cualquier otra película, Armas, Mujeres y Relojes Suizos de Río Rojo y así me salió el libro. Nada, pequeños trocitos, por decirlo de alguna forma, una especie de crónica sentimental de las películas que ni siquiera muchas de ellas son mis favoritas, sino las películas que sin ningún plan previo iba haciendo. En otro caso, El salario del miedo era pura y simplemente unos ciclos de cine y economía que de hecho en el Colegio de Economistas de Madrid me pidió el Colegio de Economistas que por qué las notas que redactaba para los cineforos no las publicábamos. Bueno, pues es una colección de notas así sin más. Y el último libro que he escrito, Amores de Cine, es como consecuencia de un curso que estaba dando sobre el melodrama romántico, las películas románticas, las películas de amor, y lo fui expandiendo las notas sobre las ideas de películas clásicas de amores imposibles, por decirlo de alguna forma, desde El expreso de Shanghái, pues no sé, hasta Desayuno con diamantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además no solamente del cine clásico, sino también neorrealista, Nouvelle Vague, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es una perspectiva completamente distinta de la crítica de cine. A mí nunca me han impuesto escribir una película, he escrito siempre lo que me ha dado la gana. Nunca, ni en las revistas que he estado, ni en el diario que estoy desde que se fundó Expansión, que pues yo no sé, ya iremos, eso se fundó hace el año 80 y tantos, porque yo ya como 30 años o 30 y tantos años, jamás me han coartado ni me han dicho te corto el artículo, etcétera y tal, ¿no? En cambio, mi maestro José María Pérez Lozano, cuando llegó el Concilio Vaticano II, el que era muy católico, pues quitaron al crítico del jazz y pusieron a José María Pérez Lozano, que era gran crítico católico español, hizo una crítica de una película mediana americana, estrenada en la Gran Vía, la puso fatal y al día siguiente se presentaron todos los distribuidores de Madrid diciendo o quitan ustedes al imbécil ese que han puesto o quitamos la publicidad del jazz. Y el director del jazz dijo, de la publicidad y Pérez Lozano, pues Pérez Lozano a su casa. Y Pérez Lozano siempre nos decía, oye, por favor, no hagáis lo mío, haced el favor. Decía en plan de broma, un tipo honestísimo por otra parte, pero que está ahí, ¿no? Y es verdad que durante mucho tiempo ha habido boicots a veces durante un cierto tiempo de publicidad y después han amenazado a algunos otros periódicos. Lo que pasa es que ahora ya como tienen menos influencia en los que escribimos en diarios, pues eso ya es completamente mucho más accesorio, sin ningún género de dudas, ¿no? Claro, esto del cine, lo hablaba con alguna de las amigas que están aquí que me preguntaba por una película, es que son gustos, ¿no? Es verdad que una amiga mía dice que hay gente con inveterado mal gusto y gente con bastante buen gusto, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero yo creo que con independencia de los gustos, de las tendencias y de las circunstancias personales en las que tú ves películas, que son muy importantes. Hitchcock se quejaba amargamente que él durante
2 años o 3 años meditaba, montaba, preparaba una película, coescribía el guión, la dirigía, la montaba después, la exhibía y dice, después viene el crítico del New York Times que ha pasado una mala noche, se ha peleado con su mujer o ha comido fatal y me destroza la película, ¿no? Es verdad, ¿no? Yo en alguna ocasión he rectificado y no me he importado rectificar. Recuerdo que El nombre de la rosa, la adaptación de la novela famosa, pues a mí no me gustó la primera vez que la vi. Y vi que amigos que me resultaban de especial consideración decían, pero ¿cómo no te ha gustado la película y tal? Dejé pasar 15 días, la vi y me pareció que había sido injusto con la película o no había visto cosas interesantes en la película y publiqué otro artículo al cabo de 3 semanas diciendo, quizás ustedes me leyeran, ahora les ruego que me lean. A veces sucede justamente lo contrario, ¿no? Que te ha gustado mucho. A mí, por ejemplo, cuando era joven me gustaban mucho las películas de Losey, El sirviente, Accidente, The Go-Between, El mensajero, y ahora me resultan, yo digo, ¿cómo a Eduardo Torres Dulce le gustaban estas películas en los años 60, ¿no? También uno va variando, ¿no? Y a veces te gustan las películas porque vas superponiendo cosas en las películas. Me parece que si yo vi El hombre tranquilo con 12 años, el chaval que vio El hombre tranquilo con 12 años y que le gustó muchísimo, que estoy seguro que yo aprecié buena parte de lo que es El hombre tranquilo, no es el mismo cuando la volví a ver con 25 años o que la veo ahora con 68 cumplidos. Pues ya pongo muchas cosas, incluido un viaje a Irlanda que hice con un primo mío con el propósito de visitar los lugares donde se rodó El hombre tranquilo, ¿no? Salimos de Dublín, un autobús, salimos a las 6 de la mañana de Dublín y llegamos a Cong exactamente a las 8:30 de la tarde. No creo que haya un viaje, ni al Nepal se tarda tanto como en aquel autobús. Pero la razón fundamental es que el autobús se iba parando en casi todos los pueblos. Y mi primo y yo, con un escaso inglés, no bajamos del coche, no bajamos del nos habíamos llevado unos bocadillos, había que llegar con los bocadillos en exigua economía, y veíamos que todo el autobús, incluido el conductor, se bajaba, entraban en un pub donde oíamos cantar. Ya en la tercera o cuarta parada vino el conductor y nos dijo, así, le intentaba, mi primo sabía algo más de inglés, y le dijo, pero ustedes, ¿por qué vosotros? ¿Vosotros por qué no os bajáis? Y dijimos, bueno, es que la verdad es que no tenemos dinero, entonces tampoco somos españoles, acabamos de llegar a Irlanda y esas cosas y tal y cual. Entonces, delante de todo el autobús dijo, estos amigos son españoles, enemigos tradicionales de los ingleses, no tienen dinero. Lo lógico es que les invitemos. Ya os podéis imaginar en qué estado llegamos a Con, mi primo y yo. Nada acostumbrados a beber bebidas alcohólicas y mucho menos cerveza negra y whiskies. Bueno, whisky no mucho, ¿no? Dicho sea paso, pero bueno, esto es inevitable. Y luego todas las experiencias que vivimos en Galway, incluido la única vez que he ligado en mi vida en un cine con mi primo, con 2 chicas irlandesas, que bueno, las invitamos después a un pub y nos dijeron, hemos ligado con vosotros, no creáis que porque soy guapo, sino porque no hay chicos en este pueblo, y además es extranjero, con lo cual nuestra moral se elevó exponencialmente. No, por eso quiero decir que es esto. Por ejemplo, un espacio donde es muy difícil precisar si de verdad te ha gustado o no la película es un festival de cine. Primero, porque la mayor parte de las películas que se ponen en un festival de cine son un coñazo impresionante, y un cine de lo más pretencioso, y luego porque es lo más parecido a mis tiempos de ejercicios espirituales. Estás con la cofradía alrededor, oyes las mismas opiniones de todo el mundo, los mismos tipos de prejuicios, y yo recuerdo el estado de éxtasis con el que salimos tras ver París, Texas de Wim Wenders en Cannes. Bueno, yo la he vuelto a ver al cabo de cierto tiempo y el estado de éxtasis que tenía no lo he vuelto a tener. Es un sitio muy peligroso, ¿no? para apreciar películas, ¿no? Y no les arriendo la ganancia a esto. Lo que pasa es que yo lo pasaba extraordinariamente bien en un festival de cine. Pero claro, eso de levantarte a las 8 de la mañana y acostarte a las 2 o las 3 solo viendo películas y además de cañote gratis, pues claro, es una experiencia traumáticamente feliz, sin ningún género de dudas, ¿no? Y luego sí, que tenías que escribir una crónica al día. Bueno, la crónica al día la despachabas en 1 hora y después estás en la Costa Azul y además viendo películas, ¿no? O en
Venecia, o en Berlín, o en Montreal, ¿no? Pero eso es un mal espacio, ¿no? Claro, yo no estoy muy seguro, yo que soy muy futbolero, y además confieso paladinamente que soy del Real Madrid, para que quede claro el asunto, pues claro, la Champions, con todo el respeto, no lo juegan las escalerillas, la Champions lo juegan las mejores películas. Entonces, el Festival de Cannes, ¿por qué tienen que llevar una película de Afganistán que es malísima? Porque si la película es buenísima de Afganistán, chapó, y hay que descubrir las películas de Afganistán, ¿no? Entonces, a Cannes, que es el mejor festival del mundo, deberían de ir lo mejor de la esta. Yo siempre digo que, caray, Hitchcock fue con 2 películas al Festival de San Sebastián, con La muerte de las Tarones y Vértigo. No le dieron nada, ganó una película polaca que no la conoce ni su padre en este momento. Entonces, eso es un descrédito para el Festival de San Sebastián. Que vaya Hitchcock en el año 58 y lleve Vértigo y no le den a usted ningún premio. ¿Pero en qué estamos pensando, no? Esto no tiene realmente ningún sentido. Es una película de las que tiene más floja Hitchcock, pues uno lo entera, ¿no? Pero es que ahora intenta recordar a qué película polaca o checoslovaca le dieron el premio en el año 58 y nadie se acuerda, ¿no? Si alguien dice, hace 3 años, ¿qué película premiaron en Cannes? Ni la menor idea, en absoluto, ¿no? Entonces, ese es un mal espacio, por decir, un buen espacio para consumir cine en el mejor sentido de la expresión. Luego hay 2 expresiones que son muy curiosas: cinéfilo, que no existía hasta el Nouvelle Vague, hasta los años 50, que es, bueno, pues el apasionado del cine, y cinéfago, que es el que es Tarantino, ¿no? el que consume, devora y ve todo tipo de películas y a todo le saca beneficio y esas cosas y tal, ¿no? Hay algunos aficionados cinematográficos, como un amigo mío, bueno, yo, como me imagino que sabéis, era fiscal, ya no soy fiscal, pido la excedencia, pero bueno, yo tenía un compañero mío de promoción que era juez, y su padre era el que patrocinaba, ayudaba, porque era muy taurino, a Rafael de Paula. Entonces, cuando él estaba en Marchena y yo en Sevilla, yo tuve un debut en Sevilla estupendo. Hago un pequeño paréntesis para que veáis la vida. Es que llego a Sevilla y me dicen, claro, en el año 76, me dicen, esto está muy complicado, la transición, no sé qué y tal, manifestaciones, no te vamos a dar los juzgados de Sevilla, pues no tienen ninguna experiencia, te vas a dar los juzgados de los pueblos. Ah, muchas gracias, es una diferencia. Joder, los juzgados de los pueblos, el crimen de los Galindos y el Palmar de Troya, y encima me excomulgó el Papa Clemente. Un debut completo, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, pues el juez de Marchena era mi amigo Antonio, y Antonio, su padre, era el patrocinador de Rafael de Paula, y de vez en cuando decía, vamos a ver al maestro, y nos íbamos al puerto de Santa María, donde salían unos toritos, bueno, toreables incluso para Rafael de Paula, y el maestro estaba fatal. Cuando salíamos de la plaza, le decía yo a mi amigo Antoñito Moreno, Antonio, que mal estoy. El maestro dice, ¿mal? ¿Tú has visto cómo ha hecho el paseillo? Bueno, pues hay muchos aficionados al cine que de repente pues te dicen eso, las películas de Ed Wood y estas cosas, ¿no? Esa película tan maravillosa que hizo Tim Burton, ¿no? Sobre Ed Wood, y ves las películas de gente que te dice, no, pues perdidos en el ultraespacio, está bien, ¿eh? Tiene un movimiento de cámara allí hacia la mitad de la película. Bueno, eso ya son los cinéfagos, los que devoran el cine, y bueno, y yo creo que se empachan de cine inevitablemente, ¿no? Y así que yo creo que el ejercicio crítico es un ejercicio muy personal, en mi caso profesional, porque una de las cosas que me dijo Alfonso Sánchez es, si tienes que ir a un sitio, como yo he ido al tuyo, porque yo dirigía el Cine Club de los antiguos alumnos de mi colegio y no teníamos dinero, y lógicamente no pagábamos a nadie, pero llevábamos a todo el mundo que se prestaba a ello, Fernando Méndez Leite, en fin, a todo el mundo que se prestaba para ello, y siempre decían, tú harás lo mismo en el futuro. Pero Alfonso dice, si te contrata una revista o un periódico, tú cobras porque eres un profesional, aunque cobres poco, y por lo tanto, oye, ha sido mi segunda profesión, yo he cobrado, siempre se lo llevaba al montoro de turno, pero bueno, eso me pasaba en la universidad también, para qué voy a decir lo contrario. Y me considero un profesional de la crítica, o sea, yo no soy un amateur de la crítica, yo soy un aficionado de la crítica, yo soy un profesional. He escrito profesionalmente en revistas, primero en la revista Telva, luego en Expansión, y luego en revistas especializadas como Nickelodeon o Contracampo en un momento determinado, que he hecho entrevistas a directores de cine y que he escrito libros de cine. Por lo tanto, es mi segunda profesión, la primera o una de mis 2 profesiones que tengo, juntamente como la de jurista, como la de fiscal o la de abogado, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido una tarea profesional. ¿Qué requiere?
Bueno, yo creo que requiere pasión por el cine, yo creo que requiere estudio. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que alguien critica una película sin saber cómo se hace una película, cómo se escribe un guión, cómo se dirigen los actores. Bueno, en ese caso estás dando una opinión, pero una opinión como cualquiera, y en todo caso mis opiniones son como las de cualquiera, dicho sea paso. O sea, yo creo que enterarte de qué va la película, mejor dicho, nunca mejor dicho, creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo, y ahí sigo a mi amigo François Truffaut, el maestro François Truffaut, a Eric Romer, que insistía mucho, o a Peter Bogdanovich. Ahora hemos editado un libro de Peter Bogdanovich sobre John Ford, que trae aquí, pues si alguno lo quiere leer. Lo que requiere es leer. Yo creo que el cine es cultura, entonces me parece que alguien que solo se dedique al cine empobrece un poco su visión de la película, ¿no? Si lees, vas al teatro y en música de todo tipo y tal y cual, yo creo que eso ayuda sin ningún género de dudas, ¿no? Y luego yo creo que hay algo muy importante para mí, que es la sinceridad. Tú no puedes mentir si te gusta o no te gusta una película. Y no solamente porque al director de tu periódico, en mi caso, no le guste, a la redactora jefe o a los lectores, eso ya es más peligroso, sin ningún género de dudas, ¿no? Sino pura y simplemente porque te están mintiendo a ti mismo, ¿no? Y hombre, yo tengo la impresión de que a lo mejor algunos colegas no se atreven a decir que no les ha gustado una película, ¿no? Por muchas y muy varias razones, porque hay modas, porque hay... está mal visto como no te gusta esto, te singularizas mucho. Yo en mis años jóvenes, decir que te gustaba John Ford, joder, si decías que te gustaba John Ford no entrabas en la escuela de cine, pero así de claro. Bueno, dominaba el PC, y el PC, Eisenstein y poco más, vamos, ¿no? O sea que por lo tanto me repugna John Ford, decían Choneceza, y bueno, y muchos no entendíamos, porque nos gustaba Rossellini, nos gustaba Bergman, nos gustaba cualquiera, de cualquier punto, pero nos gustaba también John Ford. Entonces descalificar a John Ford, pues yo recuerdo un festival de Cannes donde a mí me gustó mucho el año que vivimos peligrosamente de Peter Weir, y no voy a decir el nombre del colega, también nos vamos a comer a la Mer Besson, que era más o menos donde está, y viene otro colega, tampoco voy a decir el nombre, y nos dice: oye, ¿os ha gustado la película del australiano este? Pues ha gustado mucho, dice el colega. Y yo, pues sí, me ha gustado mucho. Parece mentira, ¿cómo os gusta esa película? ¿No veis que es una crítica deliberada contra el Partido Comunista? Y nos comunicábamos el uno y el otro. Pues no sé, sí, el personaje, evidentemente, el PKI, no sé qué, y tal igual, pero bueno, intentamos hablar de la película, del estilo de la película, de lo que había, pues, una versión un poco estilo Casablanca al final y esas cosas y tal igual. Me dijo: no, es que lo importante es que no se puede tolerar una película en contra de un partido comunista, de un país de desarrollo, no sé qué. Te dije: mira, yo sabes lo que pasa, que tengo un defecto enorme, y es que me gusta el cine. El cine me puede tener una película muy dogmática si es muy buena, me gusta el Potemkin y no me gusta Octubre, ¿no? Que es un prodigio de montaje, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser sincero, porque te pagan, en mi caso que te pagan porque des una opinión, y la opinión sirve de referente o no sirve de referente, pero es bueno cuando de vez en cuando me encuentro con los lectores que tenga y, hombre, de alguna forma establece un cierto diálogo contigo. Oye, ¿por qué me pusiste tan mal esta película? ¿Por qué esta otra? ¿Por qué has dicho lo de...? ¿Por qué te ha gustado tanto La isla de perros del tal Anderson? ¿Y por qué te gustan las películas de animación? Y no sé qué. Y, bueno, se establece un cierto diálogo desde ese punto de vista. Yo creo que el crítico tiene que tener, no puede tener ni anteojos ni orejeras. Tiene que mirar las películas lo más libre posible, y pongo un poquito el énfasis de prejuicios, ¿no? Ir a ver las películas con ciertos prejuicios, como en general cualquier tipo de prejuicio en la vida, empequeñece cualquier tipo de resultado, ¿no? Y luego te llevas unas sorpresas ciertamente notables, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, nunca me ha... con esto digo que sea un mal director, todo lo contrario, ¿no? Pero nunca me llevó al cine de Antonioni, nunca. Entonces yo me aburría con las películas de Antonioni, lo decía en los años 60 y 70, ¿no? Y ahora hay muchos colegas que te dicen: joder, Antonioni era muy aburrido. Digo, si quieres te saco la crítica que hiciste entonces en la revista esta, ¿no? Cada uno somos herederos de lo que hemos escrito, de lo que hemos dicho en este aspecto, ¿no?
Y es verdad que muchas veces cambias de criterio y hay directores que van, que vienen en tu gusto, otros que se asientan sin ningún género de duda, otros que descubren. A mí me encanta cuando algún crítico me descubre, o algún amigo, o cualquier espectador, me descubre una película que no me ha dado tiempo a ver. Yo ya no, desgraciadamente no puedo ver todas las películas, ojalá, ¿no? Veo 2 o 3 a la semana y tengo que seleccionar, ¿no? Y además ahora muchas películas que desaparecen o tienes que ir a verla a un sitio por ahí y te viene mal, porque trabajas, evidentemente, porque el fin de semana lo tienes que dedicar a la familia, ¿no? Te dicen, yo por ejemplo, he recomendado El Cairo Confidencial, que es una película que me ha gustado mucho, que me ha sorprendido mucho, y me agrada cuando alguien va a verla al Golem todavía y me dice, ¡ay, qué bien está El Cairo Confidencial, no sé qué y tal!, ¿no? Pues al revés, si leo una crítica de alguien que me merezca esta y pienso que una película de Albania, que yo no iría a verla porque no tengo más referencias y tal, y tengo que coger esa semana en 2 o 3, me dice, vete a ver la del Verdi de Albania, que es fantástica, y me explica por qué, ¿no? Porque a veces me lo explica y dice, pues me sigue sin interesar, no tengo ya tiempo para ver todo, desgraciadamente, ¿eh? Ojalá, como aquellos tiempos en que agotabas la cartelera de Madrid cuando éramos jóvenes y ya habías visto todo, absolutamente todo, y repetías, pues mira, esta película voy a verla otra vez, a ver qué pasa, no me acabó de convencer, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hace que la labor crítica sea muy variada, ¿no? Y muy personal y muy subjetiva. Yo siempre digo que es una labor subjetiva-objetiva. Subjetiva porque tú eres el sujeto, porque lo ves desde tu perspectiva, pero al menos para mí me gusta dar las razones lo más objetivamente posible de qué va la película y por qué desde mi punto de vista la película va o viene, con las limitaciones de espacio. Yo tengo folio y medio, o sea que 2 folios, para ser más exacto, a espacio es 1,5, letra Arial 12, pues eso es lo que me tiene que caber, ¿no? Entonces a veces dedico mucho tiempo a una película y menos a otra, aprovecho para dar en 2 o 3 líneas referencias al Cairo Confidencial, para que la gente que le pueda interesar le pueda gustar. En fin, que esto es así, ¿no? No sé, yo creo que ya he hablado suficiente. ¿Quieres que haga yo una primera pregunta y ya abrimos el turno de palabras? Yo creía que... Has hablado de tu labor como crítico en periódicos, has hablado de tus libros, pero no has hablado... Bueno, he traído 2, para contribuir a la causa, y esto ya hacer con ellos lo que queráis. Ah, pues lo ponemos en la biblioteca y se pueden... Pues en la biblioteca, la podéis llevar y luego lo devolvéis cuando acabéis. He traído ¿no? Pues los firmarás. Bueno, si queréis que lo firme, lo firmo. Este es Armas, Mujeres y Relojes Suizos, que va por la 6ª edición, es decir, yo no, pues, vamos, PR Reverte vende menos que yo, o sea, para que quede claro. Y he traído este otro, es que de los otros no encontré en casa ningún ejemplar. Este se llama Adictos al Crack, y yo creo que tiene el interés de que estamos hablando de la película del crack, miradas completamente distintas. Coincidimos en algunas cosas y no, que está Víctor Arribas, que ahora dirige un programa informativo 24 horas en Televisión Española, Pedro García Cuartango, que ha sido director del Mundo y está ahora en el ABC, Luis Alberto de Cuenca, que es Premio Nacional, Antonio Jiménez Rico, que ha sido director de cine, es director de cine, Oti Rodríguez Marchante, que es el crítico titular del ABC y el que suscribe. Y tiene además una cosa muy curiosa, y es que los pies de página, ya veréis que algunos los ha escrito García y tienen su gracia. Habría intentado traer Jinetes en el cielo, que es el que más me gusta, el de John Ford, porque Enrique Herreros me llama el padre de John Ford continuamente, pero no lo he encontrado, y el último, Los amores difíciles. En fin, si vuelvo otra vez, pero aquí los tenéis y hacer de ellos lo que os dé la gana. Pues, salvo quemarlos, os Fahrenheit 451, podéis hacer lo que sea. Bueno, y el otro que he traído aquí, bueno, por hablar de cine. Este es el que nos hemos arruinado ya, un grupo de amigos que hemos decidido publicar libros en pasta dura y con un sistema de esto que es el rejoneo de estos y lleno de fotografías. Porque nos gustan los libros, es decir, pues somos la última generación que va a tener libros, que va a ver libros. Los libros van a desaparecer y además te los van a bajar de la nube y todas esas cosas. Bueno, eso dicen, Aquí mi amiga de amarillo dice que no, pero bueno, bien está. Y nos hemos reunido 8 personas para editar los libros que nos gustan. El primero que hemos editado es la versión, que ya tenía una de fundamentos en su momento, revisada y ampliada del John Ford de mi amigo Peter Bogdanovich, ¿no?
Y el otro que hemos editado, bueno, vamos a editar solo de cine, ¿eh? El otro que hemos editado, este es un libro que recomiendo los dos, pero al que le guste la literatura es recordando al señor Morgan de Garson Kanin, que fue comediógrafo, guionista, amigo de Tracy y de Hepburn, y bueno, y director de cine, que son sus vivencias con Somerset Maugham. Y es un libro delicioso porque recorres todo el mundo de la literatura y de la amistad, aparece todo el mundo en el libro, pero además empieza en el año 42, salta al 67, vuelve al 39, etcétera, etcétera. El de John Ford tiene cerca de 300 fotografías, algunas inéditas, y el de Maugham tiene también bastantes fotografías. Sí, por supuesto. Bueno, con eso quiero decir que es que además me dedico ahora a perder dinero, mi mujer no me habla, evidentemente, con unos amigos haciendo este tipo de libros, pasta dura, etcétera, pues porque nos gustan los libros. El de Bogdanovich, porque es de las pocas entrevistas largas que tiene Ford, que no le gustaba dar ninguna entrevista, porque a todos nos gusta mucho John Ford, y Maugham, pura y simplemente porque es un novelista y sobre todo un escritor de cuentos que nos encanta, y ese libro nunca se ha publicado en España y nos parecía que era un déficit cultural para los que nos gusta la literatura que ese libro pues no se hubiera publicado en España, ¿no? Bueno, pues para que veáis lo variado que es uno, ¿no?, al respecto, ¿no? Y ahora ya, pues adelante con los faroles. Pues has hablado de crítica en periódicos, en revistas, en libros, pero no has hablado de dos de tus facetas más importantes como crítico también, que son en la radio y en la tele. Ah, bueno, es verdad. En la televisión, porque como soy mi amigo de José Luis García, pues cuando concibió el programa de Qué grande es el cine, nos pidió unos cuantos amigos que colaborásemos y fuésemos en el programa, que bueno, pues la gente lo sigue recordando, que está en el imaginario colectivo y en el recuerdo colectivo de muchísima gente. A mí me hace mucha ilusión, sobre todo gente que tiene ahora mismo 30 y tantos años y tal, y te dice, oye, yo empecé a ver las películas de John Ford, me quedaba hasta las tantas, o copiaba entonces que no había ningún otro método, pues ahí está, y tengo, bueno, o sea, te hace ilusión ver, y era un formato basado un poco en la idea de una tertulia entre amigos con un debate tipo cineforum, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con la excelente idea de que podías decir, primera vez que se hizo en televisión, el traveling este con el que se abre el Centauros del Desierto, y el espectador lo veía y podía comparar lo que tú estabas diciendo con lo que salía ahí, ¿no? Y fue muy divertido, y estuvimos pues prácticamente 10 años. Batimos todos los récords políticos, porque nada más llegar el PP, el PP de Aznar, el único programa que quitó de la televisión fue Qué grande es el cine, no sé por qué, y estuvimos un año fuera de combate, y cuando llegó Zapatero, la señora Caffarel, el único programa que quitó de televisión fue Qué grande es el cine. Bueno, debía ser un programa peligroso, sospecho porque era peligroso, ¿no?, que era para cosas internas de televisión española, pero esa, bueno, Rudyard Kipling, esa es otra historia, ¿no? Y lo de la radio también es por razón de amigos, porque Luis Herrero quería hacer en un programa que tenía entonces en la COPE un segmento cinematográfico, y nos llamó a García y a mí para que charláramos con él de los estrenos en principio, y luego se fue ampliando, y ahora es el programa Cowboys de Medianoche, que lleva ya también 15 años y que está en el radio, que tiene el mismo formato, en este caso mucho más caótico, es un programa caótico, sin guión, en el que hablamos con absoluta libertad de cine, de literatura. García se empeña en hablar de boxeo, de fútbol, con la desesperación de Luis Herrero. Luis Alberto dice que él quiere leer una poesía para Conchita Gamani y cosas por el estilo. Pero bueno, me lo paso muy bien. Ya no hay tertulias de cine, ya los amigos cinéfilos no nos encontramos en Madrid a la salida de los cines y nos vamos andando hasta Embajadores y volvemos a la glorieta de Bilbao, porque eso era clásico. Te acompaña hasta tu casa. Cuando llegaba allí el otro decía, te acompaña hasta tu casa. Y luego veníamos una especie de camino de Santiago por Madrid hasta las 3 o 4 de la mañana, que cuando llegaba yo me imaginé a mis padres, diría, este golfo, ¿de dónde vendrá a las 3 o 4 de la mañana? Pero el golfo venía de hablar de un traveling de Godard en Le Mépris, ¿no? O sea que... Bueno, pues estamos abiertos a cualquier pregunta. Sí, quería comentar qué difícil es hacer una crítica sin hacer un spoiler de la película. Sí, yo normalmente, a mí eso me horroriza. Lo malo es cuando tienes que decir algo, claro, para poderlo explicar, ¿no?
a veces dice, me van a permitir ustedes, pero para poder decirles cuánto me ha gustado o por qué no me ha gustado esto, ¿no? Pero a mí lo que no me gusta, me gusta que en la crítica me digan de qué va la película, de cuál es la historia, qué cuenta la historia, sí, en 2 líneas o 2 líneas y media, ¿no? Pero no me gusta que me destripen la película, que hagan un spoiler, ¿no? De igual forma que aunque hay ejercicios estupendos, y uno de los primeros que empezó fue el maestro Azorín, no me gustan, encajo mal las críticas literarias, ¿no? La que escribe alguien que escribe una crítica como un ejercicio de estilo literario, porque no ha podido escribir un cuento ese día, una novela, etcétera, ¿no? Que hay algún colega. Me gustan las críticas puras cinematográficas, ¿no? Yo personalmente... Pero bueno, es una preferencia, ¿eh? Sí. Es decir, sistemáticamente una crítica literaria a mí es que me gusta informarme, y luego me gusta mucho conocer las opiniones. A veces coincido con los colegas y otras veces pues no coincido, claro, naturalmente. Yo es que hago el proceso inverso, lo hago al revés. Yo, para decidir si veo una película o no la veo, miro las estrellas. Y si veo que todos los críticos tienen 4 o 5 estrellas, digo, voy a verla. Y luego la crítica me la leo después, no me gusta leerla antes. Porque me quita un poco el efecto sorpresa, no sé. Lo de las estrellas es peligrosísimo. Yo durante un cierto tiempo me pedían estrellitas para la guía del ocio. Cuando había panel en la guía del ocio y esas cosas y tal, ¿no? Siguen estando. Y lo pasaba fatal. Porque claro, tú dices, esta película me gusta pero no me gusta. ¿Cuántas estrellas le doy? Y a lo mejor... Pues 3. Hombre, yo es que a algún colega le digo, oye, fulano, este año llevas 10 películas de 5 estrellas, 10 obras maestras. Hombre, no. ¿Tú crees que es igual? ¿Tu película favorita es Psicosis o Ladrón de bicicletas? ¿Es igual? Hombre, no, hay que entenderlo de las estrellitas y tal y cual, ¿no? Hay algunos con una generosidad notable. Entonces, claro, yo que no era especialmente generoso, pues claro, los de la guía del ocio, pues, el diálogo con la que me cogían las estrellitas, yo decía, tal película, 2. Mira, ¿no? Mira, 2. Sí, 2. ¿Por qué no le das 3? No, es que eres el único que no le has dado 4, ya. Bueno. Entonces había una diferencia entre algún otro y yo ciertamente notable. En algún caso, pues no voy a decir el nombre, con dientes de sierra, ¿no? Y ya dije, no, esto de las estrellas. Y en algún momento, cuando yo escribía a principios de los años 80 para la revista Telva, que era muy difícil escribir para la revista Telva, ¿no? Pero es que me decían, hombre, esto podías poner las estrellitas, y dije, no, bastante, ya tu escaso prestigio crítico se hunde cuando te dicen, ¿te ha gustado Han Solo? Algo mismo, la tercera confesión, y dices, me ha gustado mucho. Joder, pues es malísimo, ya, bueno, me ha gustado mucho, o no me ha gustado nada, en el caso de Han Solo me ha gustado poco, tengo que decir lo contrario, ¿no? Entonces la gente se lleva una decepción enorme porque hay una cierta tendencia a que tengo que coincidir con este crítico, ¿por qué este no coincide conmigo? A mí, cuando le pregunté a François Truffaut acerca de cómo escogías tú o cómo escoger a un crítico, y me dijo, el que esté más de acuerdo contigo. Si lo que te quieres es simplemente de orientación, para saber si vas o no vas a ver una película, con el que los gustos tengas más proximidad. Si lo que quieres es establecer un diálogo con el que menos coincida, porque te va a obligar a decirle por qué le gusta de la película. O sea, son dos apreciaciones completamente distintas. Yo leo las críticas de todos los periódicos de Madrid y algunas de las de Barcelona o las del Correo, ¿no? Que tiene un buen crítico, ¿no? Pero siempre que puedo, ¿no? Porque bueno, me gusta... Tengo la sana curiosidad de ver fulano, zutano, algunos jóvenes críticos, por dónde van y esas cosas y tal, ¿no? Y de verdad que, por ejemplo, es que en el ABC les dan un trocito así, ¿dónde vamos, no? Entonces, joder, es que este trocito pues, casi es como un tuit de estos, ¿no? Es que prácticamente pues no va, ¿no? Y de vez en cuando me dicen que hay un blog muy interesante, que no sé qué, y me meto de vez en cuando, pero claro, es que entrar en internet, las redes sociales, los blogs y tal de cine, esto es un océano, y yo he leído algunos interesantísimos, ¿no? Pero ya resulta ciertamente importante. Solamente si alguien me dice, hay un chico o una chica interesantísimo porque ahora ha escrito del Cairo Confidencial, voy a leer lo del Cairo Confidencial, ¿no?
Y entonces, si lees a los demás críticos, ¿qué opinión te merece Carlos Bollero? Bueno, Carlos, a Carlos lo conozco yo desde los tiempos del Cuplé, ¿no? Desde que escribía en Casablanca, ¿no? Y con Carlos últimamente coincidimos muy poco, pero poquísimo, ¿no? Entonces cuando yo iba a festivales de cine e iba a pases previos de película, pues nos veíamos con bastante frecuencia o comíamos y tal, ¿no? Yo creo que Carlos es como es Carlos, es decir, es alguien que expresa a veces muy visceralmente, también muy inteligentemente, a veces muy ásperamente sus opiniones, ¿no? Bueno, es un estilo de hacer crítica. Me parece que Carlos no engaña a nadie, es lo que es. No, me cuesta más trabajo aquellos críticos que no sé si les ha gustado o no la película. Con Carlos ese problema pues no existe, y además dice claramente muchas veces, pues a mí este tipo de película me ha costado entrar, o una película de curas a mí no me gusta, pero resulta que sí, no sé qué y tal. Y yo creo que es un buen crítico de cine que tiene además, como dicen los anglosajones, un brand, una marca especial, ¿no? Si te gusta o no te gusta, esa es otra historia, coincides o no coincides, pero Carlos nunca miente y da una versión, y yo creo que además Carlos escribe bien, que es una cosa importante. Creo que para escribir de cualquier cosa, pero para escribir de cine hay que intentar escribir lo mejor posible. Creo que es un pequeño ejercicio literario, ¿no? Porque algunos otros que dicen, insisto que los colegas que menos me gustan son los que después de leer la crítica, no sé si les ha gustado o no la película, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo apenas he visto 2 películas de Bergman, nada más, como aficionada. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí. El huevo de la serpiente y Fanny y Alexander. Pero yo me agobio, es un director que para mí es difícil de entender. Lo único que me explicaba una vez que en algunas películas el tema central de la película está, o sea, se refleja a través de un grupo coral, ¿no? De varios personajes, no de uno solo. Pero bueno, supongo que también depende de qué película. Y la pregunta es la siguiente, si usted me puede o nos puede orientar a los que no sepamos. Sí, llamarme tú, la sí. clave... Más que nada porque me rejuvenezco mucho. Sí, vale, muy bien. La clave de... Algo clave para entender a Bergman, esa es una pregunta. Y la segunda... Espera, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, porque es que se me va a olvidar, que soy muy mayor. Vamos a ver, tú lo has dicho muy bien, es que en Bergman, como todos los grandes artistas, hay muchos Bergman, ¿no? Entonces te puedes encontrar el Bergman de la primera época, que si lo ves, verás que es un Bergman con muchas cosas de lo que viene después, pero muy pegados a un cierto realismo social o cierto psicologismo que está ahí. El Bergman de los años 60 y 70, que es un Bergman, vamos a llamarlo así, teológico, muy conceptual, muy teatral, y el Bergman que viene ya hacia la última etapa, que es multidisciplinar, por decirlo de alguna forma. Entonces, darte claves para las películas de Bergman, yo te diría, primero, es sueco, es escandinavo, y es así, es decir, es un artista y por lo tanto con toda la cultura que viene del luteranismo, de sociedades acomodadas pero muy complicadas, tradicionales, de alguien que rompe con la tradición. Segundo, a él lo que más le gustaba por encima de todo, y le gusta, es el teatro, por lo tanto la expresión de sus películas tiene muchos conceptos teatrales, y no lo digo en sentido peyorativo, todo lo contrario, ¿no? Tercero, él es un artista intelectual y por lo tanto sus películas son reflexiones muy personales sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea y sobre los conflictos que él ve alrededor del mundo, ¿no? Y muchas películas está tanteando la película sin saber bien, bueno, él deliberadamente hacia dónde va, ¿no? Es un grandísimo director de actores y de actrices, precisamente por esa proveniencia teatral. Y pese a esa proveniencia teatral, es probablemente uno de los artistas, de los directores más visuales en su puesta en escena, extraordinariamente visual. Y cuando no es visual es porque no quiere ser visual. Su director favorito era John Ford, y él pensaba que nadie había expresado poéticamente mejor lo que tenía que contar que John Ford. Detrás está Strindberg, está todos
Henrik Ibsen, La casa de muñecas, todo lo que queramos, ¿no? Las dos películas que has visto, El huevo de la serpiente para mí no es una de sus mejores películas, a mi gusto, pero Fanny y Alexander está prácticamente casi todo el cine de Bergman. O sea, si me hubieras dicho, es que yo solo he visto Fanny y Alexander, yo te diría, has visto una antología siendo poco generoso del 75% de Bergman y siendo bastante generoso casi con el 80 o el 90. Yo te diría que vieras Sonrisas de una noche de verano, que es su versión en clave de comedia, de costumbres, de las reflexiones acerca de la condición humana, muy ligerita, muy entretenida, te diría que vieras, pues ya has visto Fanny y Alexander, Fresas salvajes, para mí su mejor película, de una potencia extraordinaria, de una complicación, porque está ahí todo el expresionismo alemán, todo el surrealismo, está el realismo social, está su cine conceptual, está el teatro, está el hecho de que es uno de los últimos románticos que hay, aunque parezca lo contrario, romántico al estilo escandinavo, y luego de los años 60 te recomendaría ver dos películas no fáciles de ver, que son Los comulgantes y Como en un espejo, ¿no? Y después Las escenas de un matrimonio, ¿no? que es de esto. Cualquiera de esas que veas te hará una idea bastante cabal de un director extraordinario, del que acaban de publicar ahora los diarios que llevaba esas cosas. Sí. Bueno, iba a preguntar una segunda parte de... Perdón. Sí, no, nada, bueno, creo que lo ha contestado antes, que por qué fue premiado como el director de directores, que me parece genial, pero vamos, que como ahora le tengo que entender. Que fue premiado... Como director de directores, ¿no? O sea, el que escogían los directores. Sí, como fue laureado como el máximo director de cine. Y es que eso de los premios y de las encuestas, ¿sabes? Pues depende. Hombre, porque yo creo que en la historia del cine es uno de los grandes maestros, indiscutiblemente. Yo creo que su cine es de las filmografías que, creo yo, uno aventura estos criterios. Uno lee El viaje al Parnaso de Cervantes y lee la cantidad de autores conocidísimos, exitosos que había en el siglo XVII y dices, ¿y estos quién son? Pues han quedado Cervantes, Lope, Calderón y los demás. Todos estos que aparecen por aquí, pues cero. Y Calderón era un autor intelectual, también con una vena popular, y Lope era el landismo de la época, si me permite decirlo. Es que ahí está, ¿no? Exagerado lo del landismo, ¿no? Pero bueno, en Horas 24 pasaron de las musas al teatro, ¿no? Entonces, me parece un genio. Lope me parece un genio, absolutamente un genio, ¿no? Gracias. Nada. Sí, estaba él y lo... Sí. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por su conferencia, por compartir su tiempo y su experiencia. Y hablando de experiencias, Fresas salvajes, yo la primera vez que la vi fue hace 20 años en el programa de Garci. Sí, y creo que estaba yo. Estaba usted, efectivamente, está el vídeo en YouTube. Yo en aquella época no sé, tendría... ¿Cuándo fue ese programa? ¿Hace 20 años? Bueno, Pues mira, estuvimos desde el año 95 hasta el año 2005, con la interrupción de la llegada del señor Aznar. Pues esa vez que la vi, bueno, en todo caso era más joven que ahora. No entendí nada. Todos éramos más jóvenes, lo que tenía el tiempo. No entendí nada. Yo, mi opinión, ahora estoy redescubriendo a Bergman, lo comentaba incluso antes de entrar aquí, con la excusa del centenario y tal. Y yo creo que Bergman es un autor que lo descubre con la edad y con ciertas experiencias personales. Probablemente. Fresas salvajes, la vi en aquella vez que no entendí nada, la volví a ver ahora en la filmoteca y me iba a decir una palabra altisonante, deslumbrado, por decirlo finamente. O sea, y seguro que si la veo dentro de 20 años, le descubro más cosas. Hace poco vi Persona. Yo he cargado de perjuicios, o sea, yo cargo de perjuicios contra Bergman, que era la antología del gafapasta y Persona me ha deslumbrado. O
sea, como poema, no, como poema visual, o sea, ver una actriz 8 minutos que aguante un primer plano. Pero no habrás entendido nada, yo no entiendo nada de personas, Yo tampoco. No, yo tampoco. pero me deslumbra, Pero políticamente. Menos mal. Me pasa a veces con Tarkovsky también, Menos ¿no? mal. Que es un tío muy próximo a Bergman, Sí, es que no Tarkovsky, se ¿no? puede entender, o sea, Pero es verdad que es deslumbrante visualmente, estoy de acuerdo. tú ves una actriz que aguante 8 minutos, un plano, como aguanta Vivian Anderson o como aguanta Lee Fullman, y lo que decía usted, o sea, es un director de actores, es que hay que ser mucha actriz para aguantar 8 minutos ese plano. O sea, yo creo que ya solamente eso ya merece la peli, la carrera y luego lo que dice usted ahora, es un director que toca todos los palos. Sí. Todos los palos, que hay desde un ajeno absoluto, porque toca desde el realismo social, en Un verano con Mónica, lo más teológico, lo más luterano, lo más de Kierkegaard, lo más abstracto, y luego yo, relaciones de pareja, bueno, no me quiero hablar, tampoco hemos venido aquí a hablar de pero yo no he visto un director que diseccione las relaciones de pareja como claro. Sí, yo vi, no estoy totalmente de acuerdo, Escenas de un matrimonio es soberbia, ¿no? Mañana está la filmoteca, Pues Y sí. Sonata de Otoño, Madre y Madre. Yo vi Fresas Salvajes en un cine de arte y ensayo de Madrid, ¿no? Y me gustó, pero bueno, me gustó, tenía yo 20 años aproximadamente, ¿no? Pero yo con toda la... no por mi experiencia personal, pero yo, por ejemplo, a mí no me llamó la atención la escena de Gunnar Björnstam y su mujer, quien es Vivian Anderson, no, Harriet Anderson, no sé quién es, en el coche. Cuando Ingrid Thulin, me parece una actriz maravillosa, una señora maravillosa en todos los conceptos, ¿no? Pero claro, yo ahora, después de lo que he vivido, esa escena cuando la vi no me llamó especialmente la atención. Me gustaría quizás desde el punto, pero yo la veo ahora y digo, caray, no se puede decir más de un matrimonio. En tan pocas palabras. Que esa secuencia y con esas imágenes, ¿no? ¿Más? Sí. Ahora, yo es que siempre he tenido la sensación de que un crítico no llega a disfrutar de una peli porque está como muy metido en el análisis. ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, yo se apagan las luces y yo disfruto, O sea, yo no, es decir, yo no estoy, vamos a ver, si me permites la comparación, tú a mí me das un atestado policial, una demanda o una querella y son casi 50 años haciéndolo, ¿no? Inmediatamente sé por dónde van los tiros. Me dicen, esto de qué va, y te digo, esto y tiene este problema, ¿no? Directamente. Hombre, cuando ya, es decir, yo estoy viendo una película y yo estoy disfrutando si tengo que disfrutar, Pero automáticamente, si se me permite decirlo, un poco pretencioso, me vais a perdonar, ¿no? Automáticamente yo las cosas las estoy procesando normalmente, es decir, yo me doy cuenta perfectamente si ese movimiento de cámara ya es excesivo, cualquier otra cosa, etcétera, pero yo no me fijo en esos detalles mientras que estoy viendo la película. Cuando acaba la película, si tengo que escribir de ella, recapitulo un poco estas cosas y tal, y a veces vuelvo a ver la película otra vez, al día siguiente, porque si me ha interesado, digo, o no lo tengo claro y tengo que escribir sobre la película, vuelvo a verla otra vez, una segunda vez, y cuando me gusta mucho una película, yo la costumbre que tengo es que a los 15 días vuelvo a verla otra vez, ya más frío, ya habiendo visto la película. Pero vamos, yo no sé qué hacen los colegas, yo disfruto extraordinariamente la película. No, más emoción mía. No, que puede que sea, pero te quiero decir que yo no voy a ver la película porque tengo que hacer una crítica. Yo voy al cine porque me apetece ver esa película y luego hago la crítica. Claro, no es lo mismo si yo tengo que escribir un artículo técnico, en cuyo caso inevitablemente tendría que estar tomando notas, entonces para ello están los magnetoscopios, para ello está el Blu-ray y las cosas, si lo paras y todas esas cosas tal y cual, ¿no? Que si tengo que hacer una crítica que es de opinión informativa en un periódico como Expansión, ¿no? Pero vamos, yo no me pierdo en esas disquisiciones, sino en la impresión que tengo de la película, si me gusta o no me gusta, y luego analizo por qué me gusta o por qué no me gusta. Es decir, vamos a ver, si tú has visto muchos partidos de fútbol, te das cuenta
por qué está jugando bien, mal tu equipo, quién está jugando mejor o peor, es una cosa automática. Y si además has jugado al fútbol, que en mi caso, que hasta tercera división, pues hombre, ya sabes lo suficiente para moverte en ese campo, ¿no? Y en el cine, mira, cuando vas a un rodaje, el equipo técnico, si no conoce al director el primer día se fija pura y simplemente en las decisiones que toma, sobre todo y fundamentalmente dónde colocar la cámara. Y el equipo técnico, que a lo mejor no sabe mucho técnicamente de cine, te dice, este es un piernas. No sabe. Entonces, bueno, todo eso lo tienes procesado y todo eso, pues bueno, pues te fijas, ¿no? Y es curioso porque había, en los últimos años, que ya estaba regular de salud, lo de Alfonso Sánchez era prodigioso. Ibas con él al Festival de Venecia de esto y de vez en cuando echabas un sueñecito. Y cuando acababa la película te decía, no está mal, pero tiene un bache hacia la media hora. Y yo juraría que Alfonso se había quedado traspuesto durante... No, y además es que el personaje secundario pues no está bien desarrollado. Te decía 2 o 3 cosas así. Vale, gracias. No, gracias a ti. Bueno, yo te conozco de Qué grande es el cine. Ahí es la primera referencia que tengo de ti y de los demás compañeros que departís con Garci. Yo ya amaba el cine pero es que este programa hizo que mucha gente más amase el cine. Lo único que en versión doblada. Sí, pero el problema era televisión española. Ver a Kurosawa, la versión doblada era como pegar, a mí me pegaba puñaladas por todos lados. Sí, tienes toda la razón, pero era televisión española. Claro. No había forma humana que ni siquiera en la segunda consintieran, por lo menos determinadas películas, que fueran dobladas. Fue una lucha continua de José Luis y al final era, pues no hago el programa, lo hago, y al final, pues del mal el menos, por decirlo de alguna forma. Era muy osado poner cine oriental doblado porque lo veías y parecía que estabas viendo una película entre española y americana, pero que era japonesa, y decías, ¿y esto cómo me lo como yo? Sí. Luego he vuelto a ver la película en versión original y hay mucha diferencia, hay una diferencia pues, sí, que me parece que es indiscutible lo que estás diciendo, ¿no? Pero claro, vosotros tenéis esa lucha, claro, con la programación que no... Sí, no, es que en televisión española nada, se intentó de todas, ¿no? Es que esa casa, por lo menos en aquellos años, era muy complicada y con ese programa más complicado todavía, ¿no? Porque no era un programa de la casa. La productora era... No, la productora no. La productora era televisión española, pero no era una película que había salido del equipo de televisión española. Entonces, encima tenía éxito el programa, porque es que el programa lo quitó la Cafarel con cerca de 1 millón de espectadores de media en la segunda cadena. Un programa que llegó a tener 2,5 millones. Entonces, entre otras cosas, lo empujaron hacia el final porque decían que quitábamos espectadores a la primera cadena. Y gracias, es un disparate. Será espectadores que no están viendo la televisión, la primera cadena, y que les apetece ver la película o estas cosas, ¿no? Y entonces era llevar el programa mucho más para atrás, no darle películas, no permitir estar en una lucha. La selección, supongo que cuando se invitaban sería... Perdóname un segundo que te interrumpa. Con el aditamento de que cuando yo era un chaval había un programa en televisión española que llamaba Ramón Redondo, que se llamaba Cine Club, donde daban películas mudas y daban películas subtituladas. O sea que entonces dices, vamos para atrás. Bueno, yo en los 80 sí que vi películas subtituladas, pero a medianoche. Tenía que, por eso me compré un vídeo grabador para grabar el programa de Garci y para grabar todas las películas subtituladas de medianoche, que era un trabajo también enorme aquello. Pero bueno. Vamos, sí, entonces ¿qué programaban? Tú has hablado de las películas asiáticas, pero cualquier película, que las películas clásicas, hombre, veis Centauros del Desierto, Vértigo, por muy bueno que fuera el doblaje, que no discuto eso, el doblaje español además es que llegaban en muchos casos a quitarle la banda sonora y de repente decía, uy, la barcarola de Hoffman aquí, qué curioso, ¿no? Cuando era chaval, ¿no? La barcarola de Hoffman, y es que quitaban la banda sonora original y ponían música porque el de la distribuidora dice, ay, arrolla, a ver, mete una cosa de ópera o algo así, aquí que está ¿Y qué criterio para invitaros a uno u otro sería porque os gustara la película? Absolutamente subjetivo, y además
te quedabas muy sorprendido, ¿no? Hombre, él sabía, por ejemplo, que me gustaba John Ford, ¿no? Y me daba alguna película de John Ford, pero alguna que me hubiera gustado, pues no me la daba. Pero yo que juego al fútbol, eso es como el entrenador, dice, ¿y por qué no me saca, no? ¿Por qué me dice, juega pegado a la derecha? Joder, este tío no tiene ni idea, me voy a jugar por la derecha, que si no, no juego, ¿no? No, era un criterio absolutamente subjetivo, él pensaba, y en algún caso, porque pensaba que había una contraposición. Por ejemplo, en Centauros del Desierto estuvimos Juan Miguel Lamet, Dios lo tenga en su gloria, y Miguel Marías y yo. Miguel Marías y yo, dos fordianos, bueno, él es el que más sabe de un Ford del mundo, yo no tanto, pero bueno, dos fordianos, engallés totalmente y engallés, las dos cosas, ¿no? Y Lamet, llegamos a la conclusión que Lamet era el espíritu de la contradicción. Entonces, García lo único que decía, primero yo no sabía con quién iba al programa, o sea que llegaba allí a maquillaje, me encontraba a Miguel y a Lamet, ¿no? Y además, si te lo decía, lo que nos pedía era que no hablásemos con nadie de la película que veíamos en nuestra casa. Previamente, ahora allí te encontrarás con Lamet y tal, y Lamet era listísimo, entonces decía, esta película ¿qué os parece? Oh, pues gata, no sé qué, y era espíritu de contradicción, o sea, ya, y Miguel y yo decíamos, va a decir que no nos ha gustado, entonces empezaba el programa y tal. En maquillaje decía, pues no nos acaba de gustar, y la vez decía, me ha encantado esta película, pues a nosotros también, y nos mirábamos lo que habéis dicho en maquillaje. Y lo de Centauros del Desierto fue, durante muchos años lo tuvimos clavado en el corazón, Miguel y yo, la película que más nos gustaba, el programa que más nos gustaba, y llega Lamet y empezó a decir, bueno, es que esta es una película un poco racista, y yo fui racista, entonces entramos al capote, Miguel y yo, y al final le dijimos, joder, Lamet, cabrón, perdóname la expresión, nos has dejado hablar de la película, y te digo, bueno, he sacado cosas y tal y cual, o sea, que es que los coloquios además son imprevisibles, tú tomas notas y tal, y piensas, voy a meter esto, pero luego el coloquio va en otra dirección, no te dejan hablar de eso, entonces, pues muchas veces, pues ahí está, meter la pata. Yo me equivoqué 2 o 3 o 4 veces en los programas porque estás improvisando ahí sobre la marcha y no se repetían, es decir, no era todo de un tirón, todo de un tirón. O sea, si el coloquio duraba 50 minutos de un tirón. Y si te equivocabas, pues te das cuenta y decías, hace un momento me he equivocado, pero si no, cuando veías el programa decías, joder, qué me te dura el pata, ¿qué he hecho de aquí? Que ya no había solución. ¿Y os costaba escoger la escena favorita? Por Dios. Eso, el problema era que tenías que buscarte 2 o 3 escenas porque como fueras el último te la pisabas. Entonces era inevitable, ¿no? Entonces decía, no, esa que ha dicho pero además tenías que llevarte alguna de repuesto, ¿no? O sea que, salvo los que iban a la escena rebuscadísima totalmente, tan rebuscada que decías, esta escena está en esta película, ¿no? Pero, la verdad es que se pasaba muy bien. Yo, sí. No, volviendo a lo del doblaje, que ya no sé si lo invento, porque han pasado tantos años, pero yo tenía la idea de que a García en concreto le gustaba el cine doblado, porque era como había visto las películas de pequeño y todo esto. No sé. Sí, no, tienes razón. Sí, no, a él le gusta el cine y tiene la fijación del doblaje y piensa que los actores de doblaje, bueno, Alfredo Landa, que es un maravilloso actor, era actor de doblaje, o sea que ahí había... Rafael de Penagos, había gente muy buena doblando, ¿no? Y además directores de doblaje que cuidaban el doblaje y esas cosas y tal. Yo creo que el doblaje ha bajado muchísimo, pero vamos, una cosa... Y estaba además muy bien pagado, ¿no? Los buenos actores de doblaje ganaban una pasta bastante importante, ¿no? Y es verdad que él ha defendido bastante el doblaje, ¿no? Manótropo me lo reconoce que una película es una película, ¿no? Pero a Truffaut le encantaba el doblaje, ¿no? Truffaut, por ejemplo, no rodaba con sonido directo generalmente. García hasta no sé qué película tampoco. Rodaban con sonido de referencia, que se llama, bueno, sonido un poco de referencia, ¿no? Y Truffaut cambiaba los diálogos en el doblaje. Le decía a Catherine, lee esto. Y lo cambiaba. Además, la interpretación cinematográfica hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la interpretación cinematográfica, ¿no? Porque, hombre, si es como decía mi amigo, un plano secuencia de 8 minutos, pues ahí está el actor o la actriz y ya está, ¿no? Pero en las películas en las que hay campo contra campo, over the shoulder, sobre el hombro, etcétera, pues, joder, es que estás viendo cómo monta un director y te coge una mirada de otra secuencia, ¿no?
Esta parte, la otra parte, es decir, es, ahora que hablan del gobierno Frankenstein, es una interpretación Frankenstein, o sea, hay que tener mucho cuidado porque en las películas puzzle, cuando ves que hay mucho montaje, es que es normal, dice, aquí no tengo esta mirada, pero en una secuencia en el parque sí había esa mirada, y cogen la mirada del parque y te la meten en la secuencia. Y tú dices, joder, en esa secuencia, Ingrid Tuning, ¿cómo mira? No, pues no estaba mirando en esa secuencia, es una mirada de un exterior del parque. O sea, que yo, la interpretación cinematográfica depende de, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo veía el programa de Garci, bueno, el de todos vosotros, y recuerdo que fue una época que yo cuidaba de un enfermo y entonces pues aquello era como la segunda vida, ¿no? La vida de reposo, dice Garci. Sí, totalmente, porque además yo de pequeña vivía en un pueblecito y también era vida de repuesto ir al cine. Pero yo recuerdo que pusisteis una que yo era muy fan, No amarás, de Kieslowski. Ah, sí, sí. Se llama Pequeña historia de amor, ¿no? Sí, una magnífica película. Sí. Y recuerdo que yo la había visto varias veces porque tenía la serie, pero yo grabé el debate, bueno, la charla, y todo lo que dijisteis de aquella película fue como verla, un making of o algo así, porque yo no pensé que hubiera tantas interpretaciones, tantos detalles, tanto que decir de aquello. Sí, bueno, los coloquios, claro, todo dependía del día que tuvieras, de cómo se fuera el coloquio y esas cosas, está igual. Pero la idea era ofrecer una multiplicidad de ideas y variadas, ¿no? Hombre, García arriesgó mucho, sobre todo al principio, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio yo creo que era un martes, un lunes o un martes, y al poco tiempo de llevar el programa, era lunes santo o martes santo, y decidió proyectar Ordet de Dreyer. Y Ramón Colón le dijo, pero oye García, pero que si no hay nadie viendo la televisión un lunes santo, un martes santo, pero ¿cómo vas a poner Ordet de Dreyer ese día y esas cosas y tal igual? Bueno, tuvo una audiencia extraordinaria, y hay una anécdota muy bonita, y es que le llamó a Ángela Molina y dice, oye José, llegábamos a Ibiza, mi marido y yo con los niños, pusimos la televisión, pues mira, está el programa de García. Dice, ¿qué película era esa? Porque eso lo vimos, y luego ya pues tuvimos que acostar a los niños, pues era Ordet y se la mandó, o sea, de repente nadie había visto Ordet de determinadas generaciones a Dreyer durante mucho tiempo, una película hiperreligiosa, cerrada, sobre un milagro, etcétera, y bueno, llegaron cartas hasta tal punto que Ramón Colón decía, pues vamos a tener que reponer otra vez a Ordet un martes santo, ¿no? Nadie ve la televisión, bueno, nadie lo ve la televisión, hay mucha gente obviamente que estaba de viaje o de vacaciones o fuera de casa y esas cosas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella, porque me había pasado de una peli que no me guste mucho y luego con la charla empezarlo a entender y empezarme a interesar y verla más veces, etcétera, ¿sabes? Incluso que cambie tu opinión completamente. Oye, eso es bueno, a mí me pasa, a mí si Miguel María, por ejemplo, al que le tengo mucha fe, me dice esto y dijo, pues no me ha gustado y tal, y dijo, la voy a ver otra vez, me caches de más, porque a Miguel esto me descubre un director, yo no había visto muy pocas cosas, había visto una cosa, La carreta fantasma, me parece que era de Siostro, maestro de Bergman, ¿no? Que es el profesor de Fresas Salvajes, ¿no? Joder, digo, pues voy a ver a Siostro, ¿no? O sea que yo, si cualquiera de estos vosotros me decís, he visto una película y esas cosas, da igual, me entra la comezón, ¿no? De verla, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, hay un síndrome en el Festival de Cine, que hay mucho, perdonadme la expresión, mucho cabrón suelto por ahí, que te has perdido o te has dormido, cualquier otra razón, la película coreana y vas a la sala de prensa y dices, ¿qué tal la película coreana de hoy? La mejor. Una obra maestra. Ya no la vuelven a poner, no sé qué y tal y mal. Tú se lo devuelves, ¿no? Dice, sabes que no ha visto la peruana y dice, ¿qué tal la peruana? Pues mira, es una mezcla de John Ford y Vicente Minelli. Ya se queda acojonado totalmente pensando que se ha perdido la película peruana de todo, ¿no? Son los pequeños ajustes críticos. Y luego hay películas que se te escapan continuamente. O sea, no hay forma humana de que veas una película, ¿no? Recuerdo que le leí a José Luis Guarnet en Fotogramas, cuando él dirigía la Semana del Cine en Color, maravilloso festival que había en Barcelona, una película holandesa que se llamaba Dakota, de un director que se llamaba Wim Verstappen, que se ha muerto.
Entonces decía, esto es una película de llegadores, es una película muy hawksiana, de relaciones de hombres y de mujeres y tal cual, muy behavioriana. Tuve que ir al diccionario a ver qué era la filosofía behaviorista, etcétera y tal. Coño, joder, me encuentro, yo entonces no tenía todavía mucho trato con José Luis, pero aquí en un pase de una película, oye, José Luis, te he leído lo de Dakota y tal y cual, y me dijo, ah, pues sí, es verdad, a ti te gusta mucho Howard Hawks, maravilloso, le habría encantado a Hawks. Yo fui amigo de Hawks los últimos años de su vida, pasé 2 veranos en su casa, ¿no? Un hotel cerca de su casa, en Palm Springs, ¿no? Y yo digo, joder, pues, oye, ¿no tienes una copia de esto? No, la hemos devuelto a Holanda, etcétera, etcétera, igual. Al cabo del tiempo hace un resumen de las mejores películas y pone Dakota. Me voy a ir a Barcelona y no me puedo ir profesionalmente, me la pierdo. Hago un viaje a Holanda y digo, voy a ver Dakota. Me voy a la Filmoteca y digo, oiga, ¿tiene una copia de Dakota y puedo verla? Y me dice, sí señor, en una cabina la puede ver usted. Y pues yo una película porno. Bueno, pues nada, me la pone hasta aquí en la cabina, no sé qué y tal y cual, etcétera. Y la siguiente dice, ¿cuánto? Lo siento, la estamos restaurando. Me caches en la mano. Al cabo del tiempo, hablando de esto, de que estamos hablando de películas que no logras ver en toda la vida, le digo a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, digo, sale no sé qué, estamos cenando con García, con otra gente y tal y cual, Santiago Segura creo que estaba también, no sé qué, y tal, digo, hay una película Dakota, ¿qué película es esa? Y el tío Verstappen dice, joder, si es íntimo amigo, estamos en la Asociación de Productores Españoles, no te preocupes si te da igual, no me llamas Cerezo, joder, claro, es propio de alguien del Atlético de Madrid, entonces, oye, ¿qué pasa con Dakota y tal y cual? Dice, no, que me dice Verstappen que la copia que tenía la ha dejado y que no se la devuelven, me caches en la base. Y ya por fin, hace años, ya dije, no voy a ver Verstappen en la vida. La película esta de Dakota no la voy a ver en la vida. Y se lo digo a un amigo mío, José Andrés Dulce, que le publicamos un libro sobre Dreyer magnífico en la editorial de Nickelodeon, en la esta, y hablando un día que vine aquí a Madrid, le digo, joder, le cuento la historia de Dakota y tal, no, pero yo te la consigo. Y yo dije, este me la va a conseguir por medios clandestinos, yo fiscal, pero bueno, nada. Todo por Dakota, queríamos saber, todo por Dakota. Y me la manda. Y antes de ponerla en el DVD, yo que soy creyente, recé un Padre Nuestro. Que no se rompa el DVD, señor, por favor, es lo único que te pido, que no se rompa el DVD y pueda ver Dakota. Y la vi, y la verdad es que está muy bien, la película está francamente bien, ¿no? Pero me ha costado no menos de 27 o 28 años ver Dakota. Cuando era joven había un libro que se llamaba ¿Qué es el cine?, escrito por André Bazin, el gran padre de la crítica cinematográfica y el padre de François Truffaut, ¿no? El que le sacó del Correccional, bueno, el que le hizo crítico de cine y todas esas cosas y tal. Y yo me compré, yo era un chaval, entonces reuniendo ahorros, ¿qué es el cine? Pues me van a explicar qué es el cine. No, era una colección de artículos de André Bazin, algunos muy sesudos, pero me decepcionó mucho el libro, luego lo he leído y es un libro estupendo, ¿no? Pero había una crítica de un western de Bad Boy Teacher, o Bettiker, como él decía, que era Seven Men from Nowhere, que contaba una historia como la historia de amor de una chica que se está lavando en un río y solamente las ondas del agua revela que el chico la ha visto, ¿no? Bueno, he tardado 37 años en lograr ver la película Seven Men from Nowhere, porque ya en un momento determinado la ponen en la Filmoteca, el año 83, 84, cuando estaba en el Bellas Artes. Voy a ver si me no. Joder. Y anuncian, la copia está en malas condiciones, es la única copia que está en el mundo y casi no tiene color. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después se le encontró en los voltios de Badjack, la productora de John Wayne, y ahora hay una copia por ahí estupenda, y no me ha decepcionado, me parece que es una obra maestra, ¿no? Hay películas de esas que se te escapan. Y en Emule no la... No, en Emule no la pueden Hombre, yo tengo que decir que si me dan un producto pirateado, o sea, como ha sido pero yo es que soy enemigo total, o sea, que lo... Y no por razón de que yo haya sido fiscal, que a lo mejor también, ¿no? Sino porque me cuesta mucho trabajo que se piratee el trabajo de tanta gente que ha puesto ahí, ¿no? Pero es que cuando no se encuentra, no se encuentra. Ya. Pues, pero eso en derecho penal se llama estado de necesidad. Es una causa de exención de la responsabilidad. Hombre, lo que pasa es que hay gente que está instalada permanentemente en el estado de necesidad y tampoco es eso.
Bueno, y también gente con poco acceso. No es lo mismo vivir en Madrid o Barcelona No. que en ciudades pequeñas que no tienen la ciudad, no tienen sitio y entonces... No digo nada, o sea, que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Vives en Dice, Teruel, y con los Monty Python llueven las piedras, es decir. No, pero sí es cierto, la gente que vive en Teruel o en sitios pequeños que no tienen apenas ni cine ni... Bueno, ahora ya, eso ya es más... Hombre, si la puedes comprar por Amazon, que te las envíe, pero... No, y las... Hombre, sí, vamos a ver, a mí me dicen mis amigos americanos ligados con las majors, que ya no son estudios, sino de grandes complejos financieros de distribución de películas, lo que te dicen es que fijaros que ya no han creado nada distinto del Blu-ray ni del DVD. La razón es que antes o después lo que van a desaparecer van a ser los soportes de las películas. Sí, es decir, tú vas a tener una suscripción como la de Netflix ahora a las library, a las bibliotecas visuales de quien tenga las películas, y tú vas a teclear en tu ordenador o televisión que cumplirá esas funciones y dirás, quiero ver Cantando bajo la lluvia, la película coreana de no sé qué, el último estreno del Festival de Toronto, y te lo vas a bajar, o sea, y nadie vamos a tener el montón de películas que tenemos, ¿no? A Miguel le decías, oye, ¿tú tienes una buena copia de esta película? Y dice, sí, pero no te la puedo prestar porque está en zona de derrumbe. Zona de derrumbe significa que coge una y se cae todo. Que eso pasa, ¿no? Pero lo malo es que eso llevan diciéndolo un montón de tiempo y de momento eso no sucede. Pero ahora es una gozada, ahora es que puedes ver cualquier película en cualquier formato audiovisual y en cualquier momento. Bueno, para nosotros, yo por ejemplo, Centauros del Desierto no la vi hasta que el Madrid perdió la final de la Copa de Europa con el Liverpool. Me fui a verlo, lo único bueno que saqué del viaje fue ver en un cine de cerca de Pigal una magnífica copia, una especie de cineclub de Centauros del Desierto. ¿Por qué? Porque en España no la ponían nunca en la televisión, ya estaba fuera de los 5 años de explotación o 7 años que eran el permiso de explotación de las películas, y cuando llegué a París vi que en el Pariscope vi que las ponían, como yo he vivido en París, pues sabía dónde estaba el cine y me fui a ver Centauros del Desierto. O sea, lo único positivo fue que le hice una entrevista a mi amigo Eric Romer, que publiqué en Contracampo, sobre La Femme de la Viateur, que acababa de estrenar, y ver Centauros del Desierto. Y mi equipo fracasamos con el Liverpool. Ahora nos hemos vengado gracias a que hemos contratado a su portero. Lo que pasa es que a pesar de los formatos digitales, a mí me gusta ir al cine. No, la también, pantalla ya lo he grande dicho. y verlo fuera de mi Lo he casa. dicho. Porque estás en casa y te suena el teléfono, o llaman a la puerta, no sé, no. Y estás en el cine y te duermes como yo. Pues ya me duermo. Ya, pero yo si me duermo y prefiero verlo en casa, que si me duermo no puedo volver a Y ver. luego el sonido, la Bueno, pantalla... no, pero ver una película en el cine es una actividad humana, sociológica, Sí. Psicológica completamente distinta. Para mí no comparable. Como decía Walter Benjamin, el gran pensador, los buenos relatos suspenden la realidad. El cine suspende la realidad. Se apagan las luces y, como decía George Axelrod, durante 10 minutos tú eres cautivo y hacen contigo lo que quieren. Acaban los 10 minutos, si no han captado tu atención, aparece la hipoteca, la pelea con el jefe, con tu mujer, la enfermedad que te pueden detectar, aparece todo eso. Pero si no eres feliz, eres feliz. Pero es que yo disfruto en el cine cuando no me duermo. Cuando no me duermo disfruto en el cine, pero es que yo también la veo en la tele y si es buena película la disfruto otra vez. Y otra vez. Porque cada uno la disfruta, no sé, y la veo en una pantalla así. A mis alumnos, yo he dado clases en la escuela de cine y yo les decía siempre, si vosotros no habéis visto Centauros del Desierto en una pantalla, no habéis visto Centauros del Desierto. Habéis visto Centauros del Desierto, pero no. Por ejemplo, Lores de Arabia, o la ves en una copia magnífica en una pantalla grande o no estás viendo. Es decir, ahora mismo hay programas de ordenador de realidad virtual, etcétera, que te llevan dentro de las meninas. Si ves el grano que tenía la menina de la derecha aquí, igual que en el partido de fútbol, ves cómo mete la pierna a Sergio Ramos, ¿no? Pero para ver las meninas, no sé. Lo que pasa es que si eres cinéfago, no puede estar el cine tonterías. No, es que todo es compatible. Claro. Uno es heterosexual en el cine, vamos, completamente, ¿no? Pero vamos,
para mí es que no hay color. Bueno, hay muchas películas que las puedes disfrutar donde quieras, o no disfrutar, ¿no? Pero hay ciertas películas... Yo recuerdo que un amigo mío me dijo, dime una película que te guste mucho, y le dije, Master and Commander, de Peter Weir, y la vio y le pareció maravilloso, y entonces él la vio con su mujer y alquilaron un cine de Madrid para proyectar Master and Commander, antes de que se apareciera. Bueno, era el cine para Fox, ¿no? O sea que... Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, ha sido un Y ahora vamos a tomar algo. Bien, nos firmas y vamos a tomar Yo algo. me tengo que ir, pero lo dejo. Pero... Y nada, recordar que el sábado la próxima sesión del ciclo será el sábado que viene a las 7, no mañana, sino el sábado que viene, que va a venir Carlos Escolano y va a hablar sobre nuevas tendencias del cine contemporáneo. Una cosa también que me olvidé deciros antes, y es que el jueves, en una tienda que está en el cruce entre la calle Almumosa y Sombrerería, va a haber un debate sobre cine desde el punto de vista de género, que voy a moderar yo. Sois todos bienvenidos, es gratis, y a las 8. Y nada, pues vamos a dar un detallito de su paso por una claqueta.